chicos, soy Alejo de Smart y el día de hoy les traigo la clase de Fuerzas 2. Continuando con lo que vimos la clase pasada en Fuerzas 1, vamos a trabajar ahora con el tema de la fuerza resultante, lo que tenemos acá en la página 48 del módulo. ¿A qué se refiere la fuerza resultante? Esto ya lo habíamos visto en vectores, pero la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que están afectando a un cuerpo. Ahora, ¿cómo vas a sumar las fuerzas? Nosotros conocemos que las fuerzas son vectores, entonces vamos a utilizar la suma vectorial, cosa que ustedes ya saben hacer. Solamente tiene dos principios. Primera cosa que tienes que hacer, si es que tú tienes dos vectores colineales, o sea, me refiero a que el uno esté en la misma línea que el otro, puede ser que vayan en la misma dirección o puede ser que vayan en direcciones contrarias, estos vectores simplemente se suman o se restan. Si es que están en la misma dirección, los vectores se suman. Si es que están en direcciones contrarias, se restan. Punto y se acabó. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo vectores perpendiculares? ¿A qué me refiero con eso? Que tengo uno en X y uno en Y. Para hacer esto tengo dos formas, ¿no es cierto? Puedo utilizar teorema de Pitágoras o puedo utilizar, ¿qué función de la calculadora vamos a utilizar? POL, para buscar el módulo, ¿no es cierto? Entonces, venimos con el primer ejercicio. Vamos a trabajar. Me dice la fuerza D y la fuerza C que están en el eje vertical. C es 100 y D es 75. Entonces, en este eje yo tengo 175 newtons. Y en el otro eje, a mí me están hablando de la B y la A. La B son 30 y la A son 100. Entonces, yo acá tengo 130 newtons. Entonces, al final ya no me quedan 4 líneas, sino que solamente me quedan 2. Ya utilicé la primera regla, que es vectores colineales. Ahora solamente tengo 175 y 130. ¿Qué tengo que hacer? Utilizamos el comando POL de la calculadora. ¿Qué le metemos primero? El de X. 130 está a la derecha, positivo. 175 está arriba, positivo. ¿Qué nos devuelve la calculadora? 218. Si las fuerzas estaban en newtons originalmente, la respuesta también nos va a dar en newtons. Facilito, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo para el segundo ejercicio, no voy a detallar tanto el proceso. Tengo A y B, son 40 y 20, son aquí 60 y tengo que C es 40. 4, 6, vamos a meter de nuevo en la calculadora POL de, ¿cuál metemos primero? 60 que está en X, 40 que está en y me dan un valor de 72,11 newtons para la fuerza resultante de este ejercicio de acá. Entonces, estos de acá tienen el mismo principio. Tengo dos fuerzas perpendiculares, 800 y 1200. Buscamos directamente el valor de la fuerza resultante, fuerza neta. Entonces, me dice que el tractor 1, ¿cuál es el tractor 1? Este que tiene fuerza 1. Entonces, estos de acá son 800 y estos de acá son 1200. Entonces, metemos en la calculadora Shift Pol, 1200 está en X positivo, 800 del otro lado, 1442,22 newtons, ¿no es cierto? Súper facilito. Y ahora este de acá, capcioso, este ejercicio de aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo a las dos personas que simplemente están empujando la caja, así que están yendo en la misma dirección. ¿Qué tengo que hacer? Sumar simplemente. 500 y 300, 5 y 3, 8, señores, 800 newtons. Se acabó el problema. Estamos con eso, ¿no es cierto? Facilito. Ahora, vamos a ver qué pasa con esto. Cuando yo no tengo ejercicios que sean perpendiculares, o sea, que estén formando solamente ángulos de 90 grados, lo ideal es encontrar la manera en la que sí se formen esos ángulos de 90 grados. Y aquí yo les voy a enseñar dos formas de resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver este de acá, que, bueno, vamos a hacerle por la forma con proyecciones, y este de acá le vamos a utilizar un truco que, bueno, digamos que es una forma de eliminación de vectores. Chévere, entonces vamos a comenzar con el E. Voy a comenzar redibujando esa figura, bueno, sobre todo la parte de los vectores, que es lo que me interesa, para que se comprenda de mejor manera lo que quiero hacer. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar uno de los dos vectores que sea nuestra horizontal, que sería lo ideal para trabajar siempre
con uno de los vectores proyectados sobre uno de los ejes. Ahora, lo normal es proyectarle sobre la horizontal. Si tú quieres proyectarle sobre la vertical, es posible, pero yo prefiero que proyectes sobre la horizontal porque se te va a hacer más intuitivo al momento de resolver el resto de ejercicios. Y el resto nos quedan estas proyecciones por aquí y tirar esta aquí. El ángulo que se forma aquí son 60 grados. Ahora, nosotros no tenemos que sean perpendiculares, pero sabemos que podemos hacerlas perpendiculares, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer un vector perpendicular? Descomponiéndolo en pocas utilizando la función rec de la calculadora. A este vector de 1000, o sea que sería el vector A, vamos a encontrarle un A en y vamos a encontrarle también un A en X, ¿no es cierto? Para que se forme este vector de aquí. Vamos a descomponerle. ¿Cómo? ¿Qué tengo yo? El módulo y el ángulo. Entonces vengo a la calculadora, anoto rec. Hacemos esto, mira. Rec. ¿Cuál es el módulo? 1000. ¿Cuál es el ángulo? En este caso, 60 grados. ¿Por qué 60 grados, profe? Porque son lo que se está formando con la horizontal. ¿Qué horizontal? La horizontal que acabamos nosotros de encontrar ahí, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, rec de 1000, punto y coma, 60. Siempre recuerda que su calculadora está en grados. Y te vas a encontrar que en X dice que son 500 newtons y en Y son 866,02 newtons. Ya. Profe, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no puedo sumar 1000 más 3000? O profe, ¿por qué no puedo hacer pol de 1000 más 3000? No puedo sumar porque no están encima de la misma recta y no puedo hacer pol porque no son perpendiculares. Ahora, nosotros ya tenemos los dos vectores perpendiculares, haciendo esto que hicimos ahorita. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Tener un solo vector en X y un solo vector en Y. Es siempre la idea. ¿Qué vector tenemos ahora sí en X? Estos 3000 que eran del vector que supusimos en X, o sea, de estos 3000 de B, más los 500 de A, porque ya están encima de la misma línea, ¿no es cierto? Ya son colineales, se pueden sumar simplemente. Entonces tengo 3500 en X y en Y, ¿qué tengo? La descomposición. A en Y, 866,02. Ah, profe, ahora sí son perpendiculares. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pol. ¿Cuál es X? 3500. ¿Cuál es Y? 866,02. Metemos esto a la calculadora y nos devuelve 3605,55. Ahora, yo lo que les dije igualmente en clases, siempre vamos a querer un ejercicio facilito, ¿no es cierto? Pero no siempre nos van a dar eso. Así que ejercicios como este, ya ves que no solamente tienes que hacer un proceso, sino que tienes que hacer como mínimo dos. Ahora vamos a trabajar con el ejercicio F, que ya tiene un poco más de complejidad, y voy a comenzar trabajando como la horizontal al vector este resultante que sería el R. Y vamos a dibujar por encima el azul y vamos a dibujar por debajo. Esta fuerza 1 dice que no tenemos, esto es lo que estamos buscando. Y vamos a dibujar el verde por debajo. Y el verde dice que son la fuerza 2 de 150 newtons. Esto está por acá. 150 newtons. Y bueno, nosotros aquí tenemos que fijarnos en que literalmente es el caso de suma de vectores por método gráfico, así que no pasa nada. Ahora, yo tomo esta en mi horizontal, ¿no? Yo tengo que este ángulo de aquí son 35 grados. Ya. Me preguntan el valor de la fuerza 1 para encontrar que esta R sean 250 newtons. Entonces, por un momento, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros? ¿Por qué hago que R sea horizontal? Pero usted se saca las cosas de donde usted quiere, se inventa. No, esto de aquí tiene su razón de ser. ¿Por qué hago que esta R sea horizontal? Para poder sumar a la R. El rato que nosotros queremos descomponer los vectores, mira lo que va a pasar. Vamos a descomponer este vector F1 en F1Y y acá en F1X. Y vamos a descomponer también el vector de abajo en F2Y y acá en F2X, ¿no es cierto? Entonces, mira, uno de los principios que nosotros utilizamos en física es que cuando nosotros trabajamos con el vector resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que le están afectando, ¿no es cierto? Y si mi vector resultante
existe solamente en el eje X. ¿Qué significa eso? Dos cosas. O que no había fuerzas resultantes en Y, o que la sumatoria de las fuerzas resultantes en Y es ¿cuánto? Es cero. Entonces mira, yo aquí sí tengo fuerzas resultantes en Y, o sea, tengo fuerzas primarias en Y, la fuerza 1 en y la fuerza 2 en Y, ¿no es cierto? Y están en direcciones opuestas. Si están en direcciones opuestas, quiere decir que se están restando. Y sé que como no existen fuerzas en Y sobre esta R, ¿cuánto vale? Vale cero. Entonces vamos a ver la fuerza 1 en Y, esto está negativo, lo paso al otro lado positivo. La fuerza 1 en Y es igual que la fuerza 2 en Y. ¿Puedo calcular yo la fuerza 2 en Y? Claro que puedo calcular la fuerza 2 en Y. ¿Cómo? A ver, ahora aquí nosotros vamos a utilizar un pequeño principio de geometría que dentro de esto de aquí es un paralelogramo, ¿cierto? Vamos a aplicar que dentro de cualquier paralelogramo, siempre que se divida a la mitad, los ángulos interiores por ángulos alternos internos van a ser iguales. Entonces, este de aquí también tiene 35 grados. Ahora, aquí es donde sí me interesa tener muchísimo cuidado. Yo alguna vez les enseñé con el coseno, el que está al costado, o sea, el que está pegado al ángulo, y con el seno, el otro. Ya. Con el coseno, el que está al costado, y con el seno, el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí pregunto, ¿cuál de los dos, de los F2Y o F2X, irá con el seno? En este caso, el F2X. ¿Por qué? Porque está al costado, está pegado al ángulo. En cambio, mira, F2Y está acá lejos, entonces, ¿con cuál irá? Con el seno. Entonces, vamos a hacer el despeje aquí. F1Y no sé qué será. F2Y es la fuerza multiplicada por quién, por el seno, porque es el otro lado, no está pegado al ángulo. ¿Por el seno de cuánto? De 35 grados. ¿Qué fuerza? En este caso vamos a poner que la fuerza 1 en Y es los 130 newtons que me decían que era fuerza 2 por el seno de 35 grados. Entonces, eso es, metemos en la calculadora, dice que son 74,56 newtons. Esto de aquí es la fuerza 1 en Y. Entonces ya conozco esto. ¿Y? Ahora vamos a buscar la fuerza 1 en X. Profe, ¿de dónde se va a sacar eso? Vamos a encontrarle restando. Yo sé que los 250 estos de acá van a salir ¿de dónde? De la sumatoria de esta fuerza 2 en X más la fuerza 1 en X. Entonces fuerza 1 en X más fuerza 2 en X, porque son colineales, ¿no es cierto? Se suman simplemente, me van a dar el gran total de 250 newtons. ¿Conocemos el valor de fuerza 1 en X? No, es lo que estamos buscando en este momento. Fuerza 2 en X conocemos, no, pero podemos calcular. Si fuerza 2 en Y era por el seno, fuerza 2 en X ha de ser de multiplicar por el coseno, porque está al costado, porque está pegado al ángulo. ¿Por el coseno de cuánto? Del ángulo que teníamos, 35 grados. Entonces la fuerza 2, esto eran 130 por el coseno de 35, y de una vez vamos a hacer el despeje acá. Fuerza 1 en X es igual a 250 menos fuerza 2 en X. Está positivo, lo paso a negativo. Fuerza 2 en X. ¿Cuánto es fuerza 2 en X? 130 por el coseno de 35. Estos son 106,49 newtons. Ahí sí, fuerza 1 en X es igual a 250 menos 106,49, y tengo fuerza 1 en X con un valor de 143,51 newtons. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos dos resultados. ¿Para qué? Ya tengo la fuerza en X y ya tengo la fuerza en Y. Tengo las componentes de mi vector. Y ahí sí que puedo utilizar para encontrar, entonces, tengo componente en X, componente en y quiero buscar módulo ángulo. ¿Qué necesito para encontrar módulo ángulo? Necesito utilizar pol. D. ¿Cuál es en X? 143,51. ¿Y cuál es en Y? 74,56. Esto está hacia arriba, es positivo. Esto está hacia la derecha, es positivo. Entonces venimos y utilizamos pol de 143,51 punto y coma 74,56, y nos van a dar el valor de 159,07 newtons.
Esto de aquí es el módulo de mi vector final. Facilito. Ahora, entre el proceso que tuvimos que hacer acá y el proceso que hicimos ahorita, depende del ejercicio que sea lo que te convenga. Tú puedes realizar el uno o puedes realizar el otro. ¿Cuál es la idea? Cuando a mí me den las componentes, apoyas la componente sobre la horizontal. Y cuando a mí me den el valor de la resultante, apoyas la resultante sobre la horizontal. Y con eso ya tienes una pequeña ayuda para saber cómo resolver cada ejercicio. Seguimos. Vamos a ver el tema del equilibrio rotacional. ¿Qué es exactamente el equilibrio rotacional? Bueno, nosotros dentro de la física conocemos que existen dos tipos de equilibrios, el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. Un equilibrio traslacional, ¿qué es? Cuando no se mueve, cuando no cambia de posición absoluta en el espacio. ¿Cierto? Porque si estoy de aquí, estoy acá, ¿qué estoy haciendo? Me estoy trasladando, estoy cambiando de posición espacialmente con respecto a un sistema de referencia. Pero en cambio, mira, si yo estoy haciendo esto, el esfero teóricamente no se ha movido en el espacio, sigue manteniendo un punto de apoyo. ¿Qué es lo único que está haciendo el esfero? Está girando con respecto de qué? De un eje. Entonces, el momento, vamos a decir nosotros, o el torque, que es la base del equilibrio rotacional, prohibido confundirse, torque o momento de una fuerza, porque vamos a ver luego otra cosa que es parecida, es la intención o es la tendencia que aplica una fuerza para hacer que un objeto rote. Por ejemplo, es lo que tú utilizas al momento de abrir las puertas. Entonces, mira, tú tienes aquí tu puerta. ¿Qué es lo que haces para abrir la puerta? Empujas con la mano aquí, ¿no es cierto? Aquí tú empujas. ¿Y qué hace la puerta? La puerta gira sobre el eje y viene acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasaría si la puerta no estuviera aquí con las bisagras? Si yo empujo la puerta que está ahí, se cae, ¿no es cierto? Entonces, solamente funciona esto con objetos que estén atados a un eje. Por ejemplo, yo tengo este esfero, le tengo aquí, este es mi eje, y mira, el esfero se mueve. Yo aplico la fuerza y el esfero se mueve. Ahora, esto es bien importante. No es lo mismo aplicar la fuerza para un lado que para el otro. Si yo aplico una fuerza para arriba, el objeto se mueve para un lado. Si yo aplico la fuerza para abajo, el objeto se mueve para otro lado. Eso de ahí es el signo del torque. Y es tan fácil como trabajar con la mano derecha. Si es que mi torque va en la misma dirección que los dedos de mi mano derecha, ese torque es positivo. O sea, este torque de aquí, mira, sería positivo porque estoy haciendo que se mueva en la misma dirección de mi mano derecha. En cambio, si yo tuviera un torque que se mueva en contra, o sea, que hiciera esto, mira, que se diera la vuelta a este lado, o sea, en contra de las manecillas, en ese caso sería un torque negativo. Si va a favor de mis dedos, el torque es positivo. Si va en contra de mis dedos, el torque es negativo. ¿Y de dónde se saca el torque, profe? Aquí está la definición. Torque o momento de una fuerza es la fuerza por la distancia al punto de apoyo. Y ahí es donde viene mi segunda pregunta. ¿En dónde será más fácil abrir la puerta? ¿En este punto A más cercano a la bisagra o en este punto B más alejado de la bisagra? Mientras más lejos estés tú del eje, vas a encontrar que es más fácil abrir las cosas, porque funciona siendo un efecto palanca. Decía Arquímedes, dadme una palanca lo suficientemente grande y un punto donde apoyarle y levantaré la tierra. Es eso mismo. Mientras más larga es la palanca, puedes hacer más torque y puedes levantar cosas más pesadas. Entonces te va a ser mucho más fácil aplicar tu fuerza acá en B y puedes empujar la puerta solo con un dedo y acá en cambio con A vas a necesitar todo el cuerpo para poder abrir la puerta. Simple principio de física. Pero ahora, este seno, ¿por qué aparece aquí? Porque solamente se admiten fuerzas perpendiculares. Si nosotros vemos la puerta desde arriba, esta es la puerta, esta es la bisagra, y digamos que la puerta se abre así. Veámosle bien bonito esto. Vamos a ver, la puerta se abre así y me va a quedar así, ¿cierto? Aquí está el marco de la puerta y aquí está el muro. De este lado también tengo el muro. Entonces, ¿qué pasará si yo aplico mi fuerza aquí? Yo aplico la fuerza aquí y la bisagra, ¿qué es lo que hace? Provoca que la puerta rote, ¿no es cierto? Es así de fácil, provoca que la puerta haga esto. Pero, por ejemplo, digamos que la puerta está aquí en la mitad de la trayectoria y yo aplico mi fuerza inteligentemente en este punto de aquí. Le aplico paralelo a la distancia, porque la distancia sería la longitud de la puerta, ¿no es cierto? Pregunta, si yo empujo la puerta desde el canto, o sea, desde el grosor de la puerta se abre. No, la puerta no se abre, antes la sacas de su marco antes que abrirla. Las fuerzas paralelas a las distancias no funcionan para producir
Torque. Ni tampoco funcionan las fuerzas que estén aplicadas encima del punto de apoyo. Por más que tú empujes la puerta desde la bisagra, la puerta no se abre porque no tiene distancia al punto de apoyo. Entonces yo necesito dos cosas. Una fuerza, aquí tengo mi fuerza, y necesito una distancia que sea al punto de apoyo. Esta es la distancia, esta es la fuerza, esta es la distancia. Y yo necesito que otra cosa, que no sea paralela, que no estar empujando a favor, no estar empujando sobre la distancia, sino estar empujando a cuánto, a 90 grados, mira, de la distancia. Facilito los torques. Y para esto vamos a encontrarnos un poco de ejercicios con palancas. Pero si nos fijamos, estos ejercicios, bueno, estos, porque los que salieron en el siguiente ciclo ya son un poco más complejos, estos de aquí no son ejercicios de física, son ejercicios de geometría. O sea, facilito. Vamos a hacer. Te voy a enseñar un truco para hacer esto y un truco para hacer el de acá. Dice, dos jóvenes ejercen fuerzas de 40 y 20 minutos en los extremos de una varilla de 80. Entonces, desde aquí hasta acá, esta cosa tiene 80 centímetros. Esto de aquí tiene 40 y esto de acá tiene 20, ¿cierto? Esto es fácil. Entonces, me dice que necesitamos encontrar la distancia desde el punto donde se aplica la fuerza hasta A. Ambas fuerzas ya. Desde el punto donde se aplica la fuerza resultante, que sería este punto de aquí, hasta acá está. Entonces yo necesito este pedacito de aquí. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Súper fácil. Vamos a nombrar este segmento de aquí abajo X y vamos a nombrar este segmento de acá arriba Y. Entonces, X más Y, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar los 80 que mide toda la barra. Súper sencillo. Ahora, vamos a trabajar con una vaina que se llama semejanza de triángulos. Yo tengo este pequeñito de aquí, 20x. Y si yo me fijo, tengo este ángulo y este ángulo que son iguales, porque son opuestos por el vértice. Entonces, este tiene este ángulo igual. Ahora, vamos a hacer el de acá abajo, mira. Este triángulo de acá abajo, yo le voy a girar así para que se ponga igualito que este de acá, para que le veas mejor. Vamos a ponerle así. ¿Y qué nos quedaría? Abajo me sigue quedando el Y. ¿Qué me queda acá? Estos 40, estos de aquí. ¿Y qué me quedaría en este lado de acá, el que está opuesto al 40? El ángulo este que era igualito que el otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo dos triángulos que se comparten proporciones y se comparten ángulos, decimos que son triángulos semejantes. Y existe una forma de amplificar o de reducir los triángulos. En este caso vamos a fijarnos dónde están los números. Del 20 al 40, ¿qué tengo que hacer? Por si acaso en los triángulos nunca me sirve sumar, yo siempre tengo que multiplicar porque estoy haciendo una proporción. Entonces, del 20 al 40 multiplicamos por 2. Entonces, aplicando el mismo principio, vamos a irnos de x hasta y. ¿Eso qué significa? Que voy a multiplicar por 2. O sea, 2 veces x es igual a y. 2x es igual a y. Y yo tenía por acá otra cosa donde estaban involucradas x y y. Entonces, si 2x es igual a y, yo puedo poner x más 2x es igual a 80, ¿no es cierto? Entonces, 3x sería igual a 80 y x sería ¿cuánto? 26,67 centímetros. Eso es lo que estábamos buscando, el valor de x. Facilito, ¿no es cierto? No tiene mayor complejidad. Ahora, si usted no recibió geometría en el colegio, yo le recomiendo que se ponga a repasar esto de los triángulos semejantes, lo que acabamos de ver. Solamente es proporcionalidad. Tengo que fijarme cómo están ubicados, uno, y cuál es el factor que me permite ir del triángulo más pequeño al triángulo más grande o del más grande al más pequeño. Vamos con el segundo, que es mucho más fácil. Este es un truco matemático que vamos a hacer. Me dice lo mismo. Ahora yo tengo aquí los 80, este mide 40 y este mide 20. Necesito encontrar x, esta de acá. Entonces, vamos a ver. Mira este pequeño chiste de aquí. Yo puedo dividir este trapezoide que tenía aquí en un rectángulo y en un triángulo. Y si estos son 20, acá también hay 20. Y si estos son 80, acá también son 80. Y mira, si ahí son 20 y todo esto era 40, aquí también son 20. Entonces, este lado tiene 80, este lado tiene 20 y tienen la misma inclinación porque este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá. Entonces, si este lado tiene 20, aquí ¿cuánto debería haber? 80, porque son triángulos iguales, ni siquiera son semejantes, ni siquiera tengo que hacer una proporción, son triángulos exactamente iguales. Este triangulito de aquí con este triangulito de acá, ¿no es cierto? Súper facilito.
Estamos entonces. La respuesta para este ejercicio son 80 centímetros y no tuve que hacer ni siquiera el proceso. Ahora, vamos a trabajar con estos ejercicios de palancas para que más o menos vean cómo funcionan. Vamos a utilizar siempre la fórmula para calcular los torques, pero vamos a encontrar digamos, la ecuación para las máquinas ideales especificada a palancas. Siempre nos va a decir que es la fuerza. Bueno, una palanca siempre tiene tres partes. Empecemos por ahí. Una palanca tiene algunas cosas. Vamos a poner un sub y baja, que es el caso más típico de palanca tipo 1. Nosotros vamos a tener un algo que empuje para abajo, un algo que empuje para arriba y un punto de apoyo. El punto de apoyo en este caso es el centro, ¿no es cierto? Donde está el apoyo. Tengo acá, en cambio, de este lado, algo que está empujando hacia abajo, que ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar una fuerza, y algo que está empujando hacia arriba, que se va a llamar una resistencia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de palancas, tenemos que revisar este esquema. Necesitamos una fuerza, un brazo de la fuerza, una resistencia y un brazo de la resistencia. ¿Qué es la fuerza? Lo que yo aplico. ¿Qué es la resistencia? Lo que está ahí a ser levantado, ¿cierto? Y el caso más típico de esto es un sub y baja, y siempre tenemos un punto de apoyo. Bacán. ¿Qué son los brazos? Los brazos son las distancias que existen desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de apoyo. Y ahí sí, nosotros para calcular torques sobre algo, siempre vamos a ir desde donde se aplica al punto de apoyo, no antes, no después. Mucho cuidado con eso. Y ahí tenemos nosotros que ponernos pilas con los signos que van a tener los torques que vamos a buscar. Súper facilito. Entonces, vamos a ver. Aquí, ¿qué me dicen? Todo el diagrama, calcular la fuerza resultante y la ubicación de la misma. Entonces, número uno, ¿qué queremos hacer? Me piden la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Vamos a decir de nuevo, ¿cómo es esto? La reacción. Ahora, acá la fuerza resultante es para mantener el equilibrio. O sea, es la sumatoria de todas, sí, pero va a ir en dirección contraria. Porque, ¿qué pasa si yo solamente empujo para arriba, sale volando mi palanca? Yo necesito que esté en algún lado y apuntando hacia abajo. Eso es lo que yo necesito con la fuerza resultante. Entonces, si yo tengo una fuerza de 5 y una fuerza de 2, yo sé que la resultante tiene 7, porque veo que están en la misma dirección, están hacia arriba. Yo sé que tiene 7, pero no sé en dónde está. Eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces, yo sé que el brazo de la fuerza, bueno, aquí yo tengo dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería esta ecuación? Tengo la fuerza 1 multiplicada por el brazo de la fuerza 1 más la fuerza 2 multiplicada por el brazo de la fuerza 2 va a ser igual a la resultante o la resistencia multiplicado por el brazo de la resultante o la resistencia. Esto es facilito. Es la fuerza por el brazo de la fuerza es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia. Y así la palanca siempre se mantiene en equilibrio. Entonces, valor de la fuerza 1, tengo 5. Valor del brazo de la fuerza 1, o sea, R1, que es lo que me está dando ahí, 8. Más el valor de la fuerza 2, 2 newtons, por el brazo de la fuerza 2, son 4 metros. Y esto es igual a la resultante que tiene 7 multiplicado por el brazo que no sabemos. 5 por 8, 40, más 2 por 4, 8. Y esto es igual a 7 veces el brazo de la resultante, 48. Y este 7 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 48 dividido 7 da 6,86. 6,86. En este caso sería metros, el brazo de la resistencia. Tenemos nosotros aquí el brazo, una cosa que nos pedían, y tenemos los 7 newtons, que es el valor de la resistencia o de la resultante, que es lo otro que nos pedían. Facilito, ¿no es cierto? Solamente tengo que contar eso. Ahora, yo aquí me tengo que poner pilas con una cosa. Aquí yo ya no puse los signos porque yo sé que este de aquí y este de aquí están girando en ese sentido, así que son positivos ambos. Pero, por ejemplo, si estuvieran girando en el otro sentido, serían negativos. Ahí tenemos que ponernos pilas. Vamos a ver qué pasa acá abajo. Para este de acá sí hay que tener mucho cuidado porque son un montón de datos. Yo te recomiendo comienza por el más alejado que tengas del punto de apoyo.
En este caso voy a comenzar con estos 7 newtons. Entonces veamos, ¿qué pasaría si esta fuerza de 7 newtons comienza a dar las vueltas? Hace esto, ¿no es cierto? Y esto va en el mismo sentido que mi mano. Entonces esta es positiva. Entonces vamos a ver, me dice encontrar el momento de fuerza total. Momento de fuerza es torque. 7 positivo por, ¿qué distancia? ¿Qué distancia? ¿3 metros? No, no 3 metros. ¿4 metros? No. 3 más 4, 7 metros. ¿Por qué? Porque de aquí al punto de apoyo yo tengo todito esto y yo sé que hasta aquí hay 3 y hasta acá hay 4. Entonces 3 más 4 son 7 metros en total. Mucho cuidado. Entonces 7 por 7 más, vamos con estos 12. Lo mismo, estos 12 también son positivos porque van en el sentido de mi mano por los 4 metros al punto de apoyo. Seguimos. Ahora, estos 19, mira lo que hacen. Si yo tengo aquí el eje, ¿qué pasa con estos 19? Hacen girar las cosas en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este 19, perdón, a favor de las manecillas del reloj, que sería negativo en este caso, y ya vimos en lógica igualmente de esa manera, menos 19 multiplicado por ¿qué distancia el punto de apoyo? 1,5. Seguimos. 5 newtons. Mira lo que hacen estos 5 newtons. Hacen lo mismo que estaban haciendo los 19. Profe, ¿por qué? Pues este está apuntando hacia abajo, pero está del otro lado del punto. Así que este de aquí también es negativo. 5 multiplicado por los 2 metros al punto de apoyo. Y estos 18 son los últimos. Ahora estos 18, mira lo que hacen. Más 18 multiplicado por 5 metros. Entonces veamos el valor total. 7 por 7, 49, más 12 por 4, 48, menos 19 por 1,5, menos 5 por 2, 10 y más 18 por 5, 90. Entonces vamos a trabajar con 148,5. ¿En qué se miden los torques? El torque siempre se va a medir en los newtons de la fuerza multiplicado por los metros de la distancia. Profe, pero a mí me enseñaron en el colegio que Newton por metro daba Joule. Cuando son paralelos, cuando son perpendiculares, Newton por metro es Newton metro. Punto, se acabó. Entonces, este último ejercicio de acá es un ejercicio que ustedes ya deberían poder resolver porque es uno parecido a los que ya hicimos antes. Me dice para girar, no me interesan esos datos. ¿Qué me interesa? Que es un ejercicio de geometría. Entonces, me dice que el trabajador A tiene 100, el otro tiene 200. Mira, acá hay 200 y acá dice que hay 100 y esta distancia es la misma, entonces aquí también hay 4. Entonces, como yo dividí por la mitad, aquí hay 100 y aquí hay otros 100 y este ángulo es igual que este ángulo. Entonces, 100, 4 y el ángulo, 100 el ángulo y aquí ¿qué me hace falta? 4. Se acabó, señores. Así de fácil es trabajar con este tipo de ejercicios. Entonces, ya saben, si necesitan resolver alguna duda, alguna tutoría, pueden acercarse a la oficina. Nos vemos hasta la siguiente clase.